Mis amigos, queremos agradecerle, como siempre, su amable sintonía. Y esta semana estamos contentos porque comenzó a llover. Y eso significa que nuestros agricultores, así me han llamado, de mi querido Arroyo Cano, mucha gente que ahora sí van a sembrar porque ya las lluvias empezaron. Ginette, aquí como siempre. Bien, Basilio, agradeciendo como siempre a todos nuestros amigos que nos siguen por nuestras redes sociales y que son fieles a nuestro programa. Feliz, como tú dices, de esta noticia porque se va a ir un poco la sequía. Así es, así es. Mis amigos, nos vamos arriba y regresamos para que abordemos entonces estos temas que son de mucho interés para todos. Y en esta semana, pues, han estado sobre la mesa muchos temas económicos, sobre todo, que están vinculados a este fenómeno de salud, el coronavirus, el COVID-19. Bonito nombre, Sí, tiene un nombre nombre vendible. artístico, Así, como así es, dicen. así es. Ginette, pero ciertamente, pues, este fenómeno está haciendo sus estragos, sus impactos en la economía del mundo. Sabemos que ya todo el mundo está replegándose y esto entonces es natural que tenga impacto económico porque cuando las personas ya no habitan, diríamos, los lugares tradicionales de compartir, donde hay consumo, pues evidentemente que eso tiene un efecto negativo en la economía. Así es, Basilio, y más que hemos visto esta semana el despliegue en nuestro país de que se ha detectado el primer caso de coronavirus en Valladolid, la cual ha sido una zona que ha sido muy afectada últimamente porque ya no se están desplazando turistas por esa zona y todos los sectores cercanos también se han visto un poquito en baja. Tú sabes que lo malo de este tipo de, diríamos, de eventos de salud es que la gente entra en pánico. Y de hecho, cuando se anunció el primer caso, fíjate que todos los hogares comenzaron a reaccionar como por ejemplo, hay que ir a la farmacia a comprar eh, lo- el El botiquín, la botiquín, la mascarilla. mascarilla y todo eso. Entonces, ese es el punto más crítico porque entonces comienzan las medidas de evitar los grupos, fíjate que diríamos que todos los comercios su característica es de alojar personas. O sea, si vas a una fiesta, si vas a una tienda, si vas a un restaurante. O sea, que la característica diríamos, de la economía corriente es de alojar personas. Entonces, Sí. por eso diríamos, este tipo de eventos de salud, este tipo de virus, pues tiene estos impactos porque las autoridades dentro de su recomendación, entonces comienzan a desplegar. Los flujos donde hay un gran flujo de personas. Y sabes, tú estás hablando de guantes, de mascarilla. Y en ese mismo orden hemos visto a Proconsumidor que ha estado activo haciendo inspecciones en lo que son las farmacias para que, viendo la cantidad de medicamentos que tienen, mascarillas, guantes y todo lo que conlleva este virus para enfermedades respiratorias, con tal de que tengan en existencia. Ellos dicen, no controlan lo que son los precios, pero sí ver la calidad y que tengamos un backup para poder enfrentar la situación. Que yo pienso, Ginette, mira, hay algunas cosas que hay que recomendar al comerciante. Y es que no aproveche estos momentos, que son momentos críticos, para, diría, de alguna manera, abusar con los Beneficiarse. precios. ¿Tú sabes por qué? Porque, y esto es una variable económica lo que voy a plantear. Cuando tú vas a comprar, por ejemplo, vamos a suponer mascarilla, y tú esa mascarilla la compraste, por ejemplo, a $1 a 51. Pero, ¿qué sucede? Tú sabes que se te está agotando, pero la vas a comprar a 53. Normalmente el comerciante lo que hace es que se protege, se autoprotege y en vez de venderla
diríamos, tomando como referencia un dólar al 51, pues lo que hace es que se coloca en el valor de reposición y eso lo que hace es que provoca una espiral de aumento de precio, de alteración de precio y hay que llevar el mensaje a los comerciantes que a pesar de que es cierto que hay un valor de reposición que hay que tratar de protegerlo, pero dentro de ese valor de reposición y la razonabilidad, debe de imponerse la razonabilidad porque al final de cuentas lo que termina es en un sobreprecio de un producto que está agotado o se está agotando. Así es, y el coronavirus ha tenido un impacto tan grande, ya a nivel mundial prácticamente, que la feria de Berlín, que es la feria más grande del mundo que se desarrolla y que estaba pautada ahora para marzo, fue suspendida. La misma iba a contar con más de 10.000 empresas de los 180 países, de más de 180 países. Entonces, es algo que está afectando la economía, no solo de nosotros, sino allá a nivel mundial. Yo leía en esa información, Ginette, que uno de los requisitos que pedía la ciudad donde se iba a montar este evento era de poder tener seguridad de que las personas que visitaban el evento pues no venían de una ciudad donde de alto riesgo con respecto al virus y evidentemente es muy difícil tener la capacidad de poder montar una estructura de seguridad para una feria tan grande como bien tú mencionas, porque la cantidad de público que asiste a esa feria es muy grande para poder tener un control tan estricto como el que se estaba exigiendo y esto entonces provoca que esta actividad pues se suspenda y fíjate que hablando de economía, Ginette, mira cómo esta ciudad es impactada por la cancelación de un evento tan importante. Entonces, diríamos que este fenómeno de salud, el coronavirus, tiene dos efectos mortales. Uno, en la vida, que es el más importante, pero el otro en la economía, que es también muy importante Sí, para un el desarrollo. impacto directo. Así. Hemos visto en esa misma modelo también el Fondo Monetario Internacional, que tienen las asambleas de primavera que se iba a desarrollar en Washington, ahora también en marzo, fue suspendida, donde deben estar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ahora lo van a hacer por videoconferencia. O sea, no se ha suspendido, pero lo van a hacer por videoconferencia para tomando medidas para como prevención. Mira, y eso es una señal de cómo los países se están autoprotegiendo, cómo los integrantes de estos organismos corresponden a varios países, pues una manera de tú mantener de alguna manera controlado el fenómeno es tratando de evitar ese cruce de frontera. Así es, Contacto directo. así es. Sí, aquí también hemos visto que nuestras autoridades han estado diciendo que se han tomado las medidas del lugar. Incluso en Valladolid las personas estuvieron en cuarentena, los que tuvieron contacto directo con el visitante. Y a Sonahores ha dicho que en todos los hoteles se ha duplicado lo que son los servicios de limpieza, así como han puesto áreas exclusivas para donde han puesto los dispensadores de manos y se ha redoblado con tal de que de la higiene se mantenga y tomar todas estas medidas preventivas y de que ante todo nos llevemos de lo que nos dice el Ministerio de Salud Pública. Sí, yo creo que todo lo que tiene que ver con la estructura turística del país tiene que hacer un esfuerzo sobrenatural por dos razones. Una, para seguir garantizando que el turista confíe en nuestros polos turísticos con respecto a la seguridad de que ellos tienen la tranquilidad de que pueden venir a República Dominicana y disfrutar el tiempo que sea en nuestros hoteles. Y lo segundo es por el tema de toda esa empleomanía que se moviliza en estos complejos turísticos, porque el no controlar eso,
pues es un riesgo muy elevado de que se caiga toda la estructura turística que tenemos, porque evidentemente nadie va a querer ir a un país donde evidentemente se ha comprobado cualquier riesgo, no solamente de salud, sino de cualquier tipo. Y eso yo creo que es una tarea muy pesada que tienen nuestras autoridades de turismo para lograr, a pesar de los pesares, lograr que nos mantengamos fuera de un riesgo, porque con todo lo demás, diríamos, la demás área que económicamente se nos han caído, si el turismo entonces sufre un impacto importante, entonces esto puede desencadenar problemas, sobre todo en nuestra divisa. Claro, y más que hemos estado, venimos afectados desde el año 2019 con lo que es el turismo. Y ahí mismo vemos también como los productos importados también ven que se ven afectados por este coronavirus, principalmente los que son exportados de China, porque nosotros no somos productores de muchas cosas. Entonces ahora con este virus que ha afectado ya casi a nivel mundial, nos vemos muy impactados. Mira, eso que tú mencionas es un dato interesante porque de hecho ya algunos importadores comienzan a conversar, a comentar de que, por ejemplo, rubros como los televisores, por ejemplo, ya se comienzan a escasear. En la medida que en China, por este mismo fenómeno, las fábricas no están produciendo en la capacidad que debe, pues nosotros estamos afectados. De hecho, en esta semana leímos donde se aclaraba que las correspondencias, por ejemplo, que venían de China, no tenían ningún riesgo con el tema del coronavirus, o sea, por un asunto del tiempo que esta correspondencia duran en el camino y que el virus, al no estar diríamos, en contacto con las áreas donde él puede sobrevivir. Sí, de manipulación. Exactamente. Pero fíjate hasta dónde llega la preocupación cuando te llega un documento, un folder con informaciones, tú no lo quieres abrir porque Caemos viene... de alerta ya. Así es. O sea, que en sentido general, diríamos la alarma de pánico que ha activado todo este tema, fíjate hasta dónde ha llegado, hasta tú tener el temor de creer que en un documento que tú recibas de un país donde hay una incidencia de este virus, pues pudiera tener algún grado de contaminación. Así es, Basilio. Y solo le podemos ya hacer las recomendaciones a todos nuestros amigos televidentes y al país en sí, que tomemos las medidas del lugar, subir la defensa como medidas preventivas, tener sí en nuestros hogares un botiquín con las cosas de primeros auxilios que podamos utilizar y llevarnos, no automedicarnos, llevarnos principalmente de las observaciones y de las recomendaciones que da el Ministerio de Salud. Fíjate, en ese mismo orden, Ginette, yo quisiera apoyar esa recomendación con la recomendación o la estrategia que estuvo o está trabajando el Ministerio de Educación, donde indicaba que estaba ya creando un protocolo para las escuelas públicas y para los colegios. Y yo creo que en esta parte es muy importante porque sobre todo en esas escuelas públicas donde hay niños y los colegios donde hay niños, de que se hagan las inversiones que se tengan que hacer para mantener un nivel de cuidado, un nivel de higiene, siguiendo esas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, porque es importante que los padres tengan la tranquilidad que en las escuelas y en los colegios donde están nuestros hijos, pues existe un nivel de cuidado, un nivel de seguimiento a la recomendación, porque diríamos que el niño no es como el adulto, o sea, el adulto tú le dices no te lleve la mano en la cara y él puede mantener ese mensaje en su cerebro. Sin embargo, el niño por su propia característica no es tan fácil. Así que creo que eso es lo único que podemos hacer en esta etapa y seguir cuidándonos todos. Y
como decía un amigo, se nos hace difícil saludar al estilo japonés, ¿verdad? Pero tenemos que aprender porque nosotros queremos estar abrazando y besando y dentro de las recomendaciones que hay es que aprendamos a saludar. Aloha. Así es. Mis amigos, nos vamos y regresamos entonces para abordar otros temas. Mis amigos, como les habíamos prometido, hoy tenemos un invitado de lujo porque vamos a hablar de la historia de su empresa, cómo se ha desempeñado, cómo ha crecido y cómo se ha desarrollado en el tema de los medios. Pero además, un hombre que puede abordar los temas económicos a pesar de que el mundo está envuelto en una serie de temas que están impactando la economía y de eso queremos hablar con nuestro gran amigo Alex Jiménez. Alex, gracias por venir al programa. Muchas gracias, Basilio. Muchas gracias a los amigos que siguen este programa. Y yo me siento también porque en este momento la humanidad necesita mensajes diferentes. Hoy el mundo, el que está en Italia, tiene deseo de venir a la República Dominicana, que está en Europa, a disfrutar nuestras playas, nuestro sol, el calor humano de la gente. Pero mira cómo una enfermedad, un virus, impide que la gente se traslade de China a otro país, de otro país a Italia. Y mira cómo la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud trazan la pauta por las medidas de emergencia que hay con el coronavirus. Alex, y sorprendente, en esta semana el Fondo Monetario anunció que las reuniones iban a ser virtuales para prevenir este fenómeno. Y fíjate que a uno le llama la atención cuando organismos que son los que regulan la economía mundial, pues, y sobre todo en estos países en subdesarrollo, ponen este tema como primera línea de acción y eso entonces evidentemente que genera preocupación en los actores económicos. Tú sabes que el Fondo Monetario Internacional, que comenzó el año con unos pronósticos muy conservadores, ha tenido nuevamente que replantear los escenarios de crecimiento de las diferentes economías. Y mira ya cómo la economía dominicana en los dos primeros meses del año 2020, el Banco Central ha tenido que inyectar más de 700 millones de dólares al mercado cambiario. Y mira cómo bajaron al mes de enero 2020 las exportaciones agropecuarias y las exportaciones agroindustriales dominicanas. Y mira cómo disminuyó la importación de fuel oil, que es el combustible que se utiliza para generar energía eléctrica. Y ahí hay un elemento positivo combinado, porque en San Pedro de Macorís, las plantas que antes generaban con ese combustible, ahora con el combustible que generan a través del gasoducto Andrés San Pedro de Macorís, es con gas natural. Y como la República Dominicana hoy depende más de energía con gas natural, energía de viento, energía de sol, y va cambiando el escenario favorablemente. Solamente ahí pudiéramos ahorrarnos con esa reconversión eléctrica en el año 2020 más de 600 millones de dólares, que acompañado con los 45 millones de dólares que por encima ingresaron de las remesas en el mes de enero, ya tenemos ahí un saldo positivo de 645 millones, porque también hay que decir lo bueno que ocurre en el país. Alex, y hay que decir que
que el Banco Central tiene una gran tarea porque visto esta problemática de las importaciones, porque mira, en esta semana conversaba con un importador y me decía de la gran dificultad, por ejemplo, que tiene ahora mismo China, porque sobre todo en estas ciudades donde el virus ha hecho impacto mayoritario, me decía él que los fabricantes están llamando a sus gerentes de planta a trabajar, a producir, pero que los empleados en su mayoría no están asistiendo. Entonces, fíjate, y hay otro tema en esta dinámica económica. Fíjate que el único país que está produciendo es China. O sea, los demás países prácticamente no están produciendo. Bueno, pero en Italia han prohibido hasta los actos públicos. Imagínate tú la situación que se está viviendo, que hasta el Papa hubo que hacerle un análisis para determinar si tenía o no coronavirus, era afectado por el coronavirus. Estamos en un momento donde se habla, por ejemplo, de paralizar eventos deportivos. Ya tuviste la feria turística de Berlín, pero también tú comienzas a observar en la Florida los barcos que vienen con giras marítimas para estos países del Caribe y están prácticamente vacíos. Así es. Entonces el mundo ha cambiado rápidamente en fracción de días y a la hora que estamos haciendo este programa ya habían casi 100,000 personas ya afectadas de una manera u otra por el coronavirus. Ale, República Dominicana, ¿cómo tú visualizas ante toda esta, ¿verdad?, esta reacción que está moviéndose en el mundo? ¿Cómo nos vemos nosotros? Mira, yo creo que esta es una gran lección para que el gobierno dominicano y el sector privado se den cuenta de que no debemos esperar que los virus nos lleguen por los aeropuertos, por los puertos o por cualquier vía. Nosotros debemos mantener como país, que dependemos mucho de fuente primaria del turismo. En el año 2019, el turismo le generó, aún con la campaña negativa desde junio del año pasado hasta ahora, no hace mucho, 7.468 millones de dólares. Por eso es una cifra de dinero que hay que aprender a preservarla. Nosotros tenemos que permanentemente tener que adoptar medidas de salud preventiva para que no entren aquí enfermedades que pudieran matar, como dice el pueblo, la gallina de oro. Así es. Ale, ¿cómo visualiza este tramo con este proceso eleccionario que tenemos nosotros y combinando eso con el impacto económico que pudiera generar el mismo proceso? Porque de hecho la suspensión de las pasadas elecciones pues han tenido un impacto en nuestra economía. Entonces, pero tenemos entonces ahora retomar el tema de esas elecciones suspendidas y la que tenemos en mayo. Bueno, si el país proyectó un déficit fiscal de 115,000 millones para el año 2020, que hay que buscarlo prestado, con dinero prestado, y tú le sumas los 8,000 y pico de millones que se perdieron, ya ahí estamos hablando de 123,000 millones. Pero si se diera una segunda vuelta aquí, ya el dinero que estaba en el presupuesto para la segunda vuelta es el que se va a utilizar para las elecciones del 15 de este mes. La reserva del presidente se la agotaron ya. Entonces habría que buscar más dinero. Habría que buscar en un año tan malo económicamente. Porque, por ejemplo, tú hablabas ahorita del amigo importador, de la dificultad para importar desde China. Pero si tú consolidas todos los problemas que hay, te das cuenta que no vamos a terminar en una hora de televisión, sino que vamos a tener muchos inconvenientes con dólar, con coronavirus, con la gripe aviar recientemente por la falta de vacunación de las aves, el déficit de agua potable, por ejemplo, que tenemos producto de la sequía, la falta de lluvia,
las vacas que tradicionalmente se mueren por la sequía, porque no llueve en los primeros meses del año, la mayor cantidad de productos que se suman anualmente al mercado cambiario para, en vez de ser nacional, tiene que ser importado. Tenemos un escenario bastante complicado, pero aún así, yo creo que los dominicanos debemos pensar en dar el salto, como siempre hablamos tú y yo, de salir de lo malo buscando soluciones. Ahí, por ejemplo, cosas buenas, vienen los mangos de Baní, los mangos. Ahora la gente va a comer mango, va a hacer pulpa de mango, helado de mango, viene la feria del mango, después vendrá otra feria. Pero algo hay que hacer en este país, porque tampoco podemos sentirnos derrotados. Así es. Y yo creo, Alex, que eso que tú planteas tiene mucho sentido, porque si todos nos ponemos, diríamos, en la acera del frente a protestar solamente por las cosas que, ¿verdad?, que hay que corregir, hay que resolver, pues nos irá peor. O sea, definitivamente, conjuntamente con esa, diríamos, con esos reclamos justos, pues hay que seguir avanzando, porque el país necesita de sus mejores activos y una economía se sobrepone produciendo. O sea, y por eso fíjate que el tema agricultura es sumamente importante, porque si se deteriora todo lo que tiene que ver con la agricultura, pues vamos a caer entonces en unas escasez y presiones que lo que van a crear es mucha inflación, que no es lo que deberíamos nosotros de aspirar ni provocar en estos momentos. Mira, yo quiero mencionar en este programa algo que a mí me motiva mucho para yo justificar mi creencia sobre el modelo de la producción nacional. Mira, cuando el presidente Danilo Medina, en una de sus primeras visitas, fue a Cebicos, llevó una solución para actualizar la producción de piñas en Cebicos. La semana pasada yo vi una piña de este tamaño, porque tú sabes que las cepas de piña vinieron de Costa Rica. Cuando yo veo una piña, de una vez me da, por ejemplo, el deseo de plantear que esa producción de cocos que tú viste cuando ibas para Santiago o retornabas de Santiago con unos cocos enanos, sí, que vinieron de hecho están produciendo de ya, Brasil, claro. Te producen en el suelo Sí, 200, 300 cocos. Yo creo que esos cocos, desde que llegó Colón hasta este momento, que están sembrados en Samaná, Las Terrenas, Nagua y todo ese litoral, hay que sembrarle 1 millón de matas de coco para que esas matas de coco fomenten la vida económica de todas esas provincias por ahí. Dulce de coco, piña con coco, batata con coco, aceite de coco, yaniqueque con coco. ¿Por qué que el país necesita vivir? Ale, y paradójicamente, fíjate que esa producción que tú mencionas pareciera que es un modelo de ejemplo para que todo el que transita por ahí se dé cuenta que se puede producir coco. Pero es que es una zona de cocos, como es una zona también de pan de fruta. Aquí hay un merengue de Johnny Ventura que nada más lo ponen en la Navidad, que habla de lerenes y pan de fruta, el merengue. Pero ¿qué ocurre? Que los lerenes, que son como una papita pequeña, han descuidado la producción. Después de los lerenes viene el pan de fruta es más común, pero hay una palabra que ahí el 99% de los dominicanos no conocen, el manicongo. Lerenes, pan de fruta y manicongo. Lo mencionan en la Navidad. Vamos a hacer cosas para que el dominicano tenga las tres y mantenga la raíz cultural de la producción. Porque esos lerenes, ese pan de fruta, acompañan al pastel en hoja. Pero el pastel en hoja es producto de productos netamente dominicanos. El rulo dominicano, el plátano, la carne de pollo, la vija y todas esas cosas, que es lo que le da vida a que en San Pedro de Macorís, Pasteles Amables sea una industria regional. Así es. O Chichita en San Cristóbal. Que es una marca. Son marcas. Sí, así es.
Sí, yo creo, Alex, que en definitiva hay mucho por hacer en toda esta estrategia y da pena que no se haya capitalizado más la visita sorpresa del presidente, porque diríamos que es una oportunidad de retomar, cultivos tradicionales que de hecho no requieren tanta inversión como otros tipos de cultivos, porque por ejemplo, fíjate, se habla de cultivar, por ejemplo, cítrico, pero el cítrico necesita un alto cuidado, o sea, tú tienes que estar encima. Necesita fumigaciones. Muchas fumigaciones, porque esos gusanos que le caen encima y esa mosquita es terrible con los cítricos. Entonces, sin embargo, hay unos productos, unos rubros que son tradicionales y que han existido siempre, como tú has dicho. Por ejemplo, mira el coco. El coco no necesita de tanto cuidado porque, por ejemplo, en todo ese litoral que tú mencionabas ahorita, pues ese coco es natural y ese coco se ha desarrollado de una manera, diríamos, silvestre. Y es una prueba de que el coco en esa zona se da. Pero mira, muchas personas que nos están viendo en este momento a través de este programa estarán preguntando por qué nosotros estamos hablando de eso. ¿Cuántos millones de quintales de arroz se producen en el país? Y si dijéramos, por ejemplo, ahora mismo que van a emitir un decreto, esto es una imaginación, prohibiendo el consumo de arroz, va a desaparecer el plato bandera, que es el que mueve todos los platos del día que se come la gente en las empresas. Va a desaparecer la economía de San Juan, de tu provincia, que depende de guandules, depende de la leche, de los quesos de Pedro Corto, de los quesos Ariz en las matas de Farfán, de las cativías, por ejemplo, que hacen en San Juan de la Maguana. Cada pueblo aquí tiene rubros especiales y esa es la economía y de ahí es que dependen los negocios y los ingresos que recibe el fisco. Así es. Este país ahora mismo se está comiendo 17 millones de unidades de pollo mensuales y anualmente se está comiendo más de 12 millones de quintales de arroz que la juntan con la habichuela de San Juan, con los vegetales de Constanza, y eso es la República Dominicana, con los guineos de la línea noroeste, con los guineos de Asua, con la melaza que produce el Central Romana, el azúcar de Central Romana, el azúcar de Cristóbal Colón. Esos son los productos primarios, acompañados con los puros que ahora le generan 800 millones de dólares en exportaciones al país. Pero aquí de ahora mismo, por ejemplo, estamos dependiendo de naranjas chilenas, de limones colombianos que deben ser producidos aquí. Mira, el limón criollo está desapareciendo. Así es. Así es. De hecho, cuando uno camina los campos, y sobre todo tú, Alex, que siempre anda recorriendo, de hecho nos encontramos en estos días en Jacaranda, te das cuenta que ha habido un descuido en el cuidado del limón tradicional. Oye, el limón criollo, esa ruta, por ejemplo, de Najayo a Palenque, que es una ruta del limón criollo, del coco en el área del sur, motiva, por ejemplo, a preocupación. ¿Tú crees, por ejemplo, que esa gente de Baní, que han identificado en Paya con el coco tierno y la leche, el dulce de mayor demanda en la región sur del país, ¿tú crees, por ejemplo, que necesitan 2 o 3 cocos a la semana? Necesitan miles de cocos para procesar sus productos y mantener una agroindustria que es necesaria porque genera también pesos y dólares. Cada banilejo se lleva un dulce para Boston. Alex, tú sabes que ahora que tú mencionas el tema de, por ejemplo, en el caso de Baní y esos dulces de coco tierno, que es lamentable que nosotros no tengamos una política de poder proyectar ese tipo de, diríamos, de marcas, tanto a nivel nacional, porque vamos a suponer, fíjate que si tú aquí en la ciudad o en cualquier ciudad andas buscando ese tipo de dulce, es difícil que lo encuentres, tienes que ir básicamente a Baní o en algunos lugares específicos. Pero nosotros necesitamos estrategias donde ese tipo de, diríamos, de marca regional pueda entonces proyectarse tanto a nivel internacional como a nivel nacional.
Pero es que, por ejemplo, tú llegas a Jarabacoa y tú llegas a lugares ahí y dices, ¿qué tipo de panes ustedes tienen? De una vez te dicen, tenemos pan de nata. Yo encontré el sábado a un norteamericano que vino al país como turista, que vino de Colorado, de Denver, Colorado, que se estaba comiendo en Jarabacoa un pan de nata y que me preguntó a mí que cuál era la marca preferida de ron dominicano que yo entendía él podía adquirir. Y yo le dije, todos los rones que usted está viendo ahí son buenos todos, porque realmente un ron para ser dominicano tiene una norma de calidad que dice que debe tener mínimo 1 año de envejecimiento. Él tomó una de las botellas, 1 litro, y se la lleva para Denver, Colorado. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguien en Denver, Colorado, le pregunte que dónde compró esa botella, ya en Denver, Colorado, conocen una marca que se puede multiplicar como generadora de divisas. Pero el que compra una botella de esa está preservando un empleo, está contribuyendo a que compren más melaza, están contribuyendo a que el envase en la botella, la etiqueta, el impuesto que cobra el Estado Dominicano por cada botella. Ahora que Impuestos Internos está con el proceso de rastrear, el proceso de la trazabilidad, desde la preconcepción del ron hasta el ron puesto en el negocio, con el pago del impuesto paso, y con la norma. Dicho sea de paso, eso solamente beneficia al consumidor, porque va a consumir seguro ron de calidad cuando lo compre de calidad. Pero mira, esa materia me la dio a mí en un curso que dio especializado a la prensa económica el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Organización Mundial del Comercio, donde había esa materia, trazabilidad de los productos, e impartida por una chilena, y luego el subdirector general de Impuestos Internos de Chile vino a un evento antifraude que dio la DGI cuando Juan Hernández era director de la DGI, en uno de los hoteles de Valladolid. Vino ese subdirector y ahí retomamos el tema de la trazabilidad. Excelente. Que de hecho diríamos que es un modelo chileno, claro, mejorado con las experiencias, porque recuerde, Alex, que ahí en DGI hay un conjunto de asesores de diferentes... Sí, la filosofía chilena. Correcto. Tiene alta incidencia. Sí, DGI está apoyándose en las experiencias de la región y le está funcionando, porque evidentemente recuerde que el que arranca primero tropieza en el camino, y los que van después, pues si tienen interés en mejorar esa práctica, pues entonces le va a ir bien, le va a ir mejor. Mira, yo quisiera, por ejemplo, también decirte algo, Basilio. La República Dominicana necesita mayor creatividad en negocios, en emprender cosas. Por ejemplo, si tú te pones a estudiar la ruta del kilómetro 9 a Dajabón, va a encontrar la diversidad que respalda el turismo dominicano, sin que hayan planificado esas iniciativas. Por ejemplo, un lugar que yo no sé si tú te has parado, La Chapelle, en la autopista Duarte, que queda entre Piedra Blanca y Bonao. ¿Tú sabes lo que creó La Chapelle? Galletas de verdura, galletas de orégano. Eso es creatividad. Oye bien, tú ves, por ejemplo, por ahí las verduras, pero la gente cree que la verdura nada más es para hacer sopa y para comer y para sazón. Ya tenemos galletas de verdura. Qué bueno, qué bueno. Alex, se nos acaba el tiempo. Yo creo que tienes que venir más seguido porque tenemos muchos temas que hablar y sobre todo todo este tema de incidencia económica en nuestro país. Yo puedo venir aquí cuando usted me invite, además de que es una buena hora para estar aquí. Excelente. Nos vamos arriba, amigos, y seguimos en Portafolio Económico.
Amigos, y recuerden, si usted es una micro, pequeña o mediana empresa, una persona física y necesita alguna asesoría en el ámbito fiscal, laboral o de impuestos, llame a SPA Consultores, los expertos en asesoría financieras y de negocios. Puede buscarnos en todas nuestras redes sociales como SPA Consultores y llamarnos a los teléfonos que están en su pantalla. Recuerden seguir nuestro programa en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Portafolio Económico. Puede ver, si no puede ver este programa, todos los programas con contenidos interesantes están en YouTube. Y puede buscarnos también en Instagram como @portafolioeconómico.tv. Síganos y déjennos sus comentarios. Y en pantalla le dejamos el precio de los combustibles de esta semana. Mis amigos, y yo sé que el presupuesto de la Junta está bien agotado con toda esta inversión en estos procesos, pero tenemos que ver si la Junta nos puede apoyar con manita limpia, porque nosotros el 15 tenemos que ir a cumplir con nuestro deber. O sea, el coronavirus no puede ser una excusa para nosotros quedarnos en la casa. Yo creo que la mejor demostración que nosotros y el mejor apoyo que podemos darle a la Junta, aparte de que he visto una publicidad motivando diríamos, ese deber, ese derecho que tenemos los ciudadanos para ir entonces a ejercer el deber que nos corresponde, ir a votar. Así que no nos quedemos en casa y respaldemos la democracia. En otro orden, yo quisiera abordar el tema de la ley 4620 y referirme a una iniciativa que en esta semana hemos estado viendo en la prensa, de que se ha elevado un recurso de acción directa de inconstitucionalidad contra esta ley por la organización El País que Queremos. Esta, diríamos, la motivación de este recurso tiene que ver con diríamos, la facilidad que según los motivadores de esta ley, pues, o sea, de este recurso, pues, alegan de que permite que personas que han actuado de manera ilícita, pues, sincericen, si se quiere, los bienes que han adquirido bajo prácticas que no son las prácticas, diríamos, lícitas. Aquí hay algunas observaciones que hacer con respecto a esta iniciativa, y lo primero que queremos llevar, diríamos, a entendimiento es que la ley 4620 de transparencia y revalorización patrimonial eso era una tarea pendiente de la ley de prevención de lavado de activos. Es una ley que se aprobó en junio del 2017, que se promulgó en junio del 2017, y su reglamento salió en el mes de noviembre de ese mismo año, y se entendía que inmediatamente salieron los reglamentos, debió de venir ya en los primeros meses, de enero, febrero, una ley que permitiera a los ciudadanos, pues, poner sobre la mesa su situación patrimonial. ¿Y por qué esto? Porque el no hacerlo, usted entraría en un riesgo de que la propia ley que se aprueba en junio del 2017, pues le penalice sus activos, su patrimonio, como un delito precedente del lavado de activos. Y hay que recordar que la ley 155-17 de prevención del lavado de activos tipifica la evasión fiscal como un delito precedente. ¿Y qué es una evasión fiscal? Si usted ha vendido
o ha hecho operaciones a sabienda de que esas operaciones usted tiene que declararlas y usted en conocimiento no la ha declarado, entonces evidentemente usted está evadiendo un impuesto. Es un delito. Y es un delito. Entonces, por eso, Ginette, es importante que la ley 4620 de sincerización y revalorización patrimonial se aclare sus puntos ventajosos y sus puntos desventajosos, para que todo el pueblo tenga una idea clara de qué es lo que se está discutiendo. Claro. Y la propia ley, Ginette, establece que no podrán ser sometidos ante ese proceso de transparentar los bienes que han sido adquiridos de manera ilícita. ¿Sabes también algo que tiene esta ley? Que es que cuando se vence el plazo, las personas que no se acojan a la misma y que luego quieran declarar un bien, el mismo va a ser, no va a ser posible o va a ser pasado a lo que es la ley 15517, o sea, como lavado de activos. Así Por eso es. es que todos deben de acogerse para transparentar los bienes patrimoniales que tienen. Así es. Y visto que nosotros somos una economía informal, mucha gente tiene patrimonio que se le haría muy difícil poder justificarlo por muchas razones, porque tú no estás organizado, no tienes contabilidad organizada. O sea, hay muchas razones que te van a impedir a ti. Y de hecho, cualquier ciudadano común pudiera preguntarse que tenga una vivienda, que tenga, o sea, si le pidieran cómo él ha llegado a tener una vivienda de 3, 4 millones. Hay que justificarlo y presentar los documentos. Correctamente. ¿Sabe algo que vi también que tiene? Que esto va a pagar un monto de un 2% sobre los bienes que se tengan. Así es, eso lo establece la ley. Nosotros, Ginette, en el próximo programa, vamos a hablar bien claro de eso para que el público se edifique. Mis amigos, hemos llegado al final, así que... Hasta la próxima entrega. Así es.